Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al Diario del Terror Ecuatoriano. Buenas noches, comunidad de terror. Hace algún tiempo subí un relato de la iglesia maldita por Pintag, que me contó el abuelo de un amigo, donde se menciona al espectro de una monja que suele aparecerse por los páramos de Pintag y Sangolquí. Quedé sorprendido que dos personas me enviaron sus propias experiencias con este espectro. Estas son sus historias. Recuerden que pueden enviarme sus relatos a través de mensaje a TikTok. Sin más preámbulos, empecemos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es César. Hace algunos días mis hijos me hicieron escuchar un relato suyo llamado La Iglesia Maldita, donde se menciona a un personaje que se aparece en forma de monja por los páramos de Pintag y la vía E35. Mis hijos recordaban que yo siempre les había contado una historia que mi padre nos narraba aterrado y que yo escuchaba de niño sin poder dormir. Yo vivía muy cerca al redondel de Pintag. Les hablo de hace unos 30 años, cuando el Valle de los Chillos y todo ese sector era puro monte y páramo. En esos años las noches eran más oscuras. El viento helado traía el silbido de los pajonales y los caminos eran apenas senderos de tierra con charcos que reflejaban las estrellas. Mi padre era un hombre humilde, dedicado a la venta de leche. Tenía algunas vacas y yo siempre lo acompañaba al páramo desde temprano. Era nuestra rutina. Él cargaba los tarros metálicos, yo llevaba una vara de madera para apartar a las vacas del camino, y en medio del frío nos sentábamos a tomar café con panela que mi madre nos preparaba. Todavía puedo sentir ese olor a humo de leña y leche recién ordeñada. Pero cuando comencé a ir a la escuela ya no pude acompañarlo siempre. Aquella vida del campo quedó en mis recuerdos como una fotografía que se vuelve amarilla con los años. Los caballos pastando, el sonido lejano de las campanas de Pintag y ese silencio profundo del páramo cuando se hacía de noche. Nunca imaginé que ese silencio sería testigo de algo que marcaría para siempre a mi padre. Eso sucedió una tarde en la que cayó una tormenta intensa, con granizo como pequeñas piedras que golpeaban los techos de zinc. Cuando esto pasaba, mi padre solía refugiarse en una pequeña choza de adobe y paja que teníamos en medio del páramo. Allí guardábamos la sal para darle a las vacas y a veces dormíamos dentro cuando nos cogía la noche. En esa ocasión mi padre se quedó solo. La tormenta empezó temprano, y al ver que el agua no paraba, decidió quedarse en la choza para pasar la noche. Nosotros en casa no nos preocupamos porque era algo habitual, pero a la mañana siguiente no volvió a la hora normal. Mi madre, pálida y temblorosa, me mandó con mis hermanos a buscarlo. El camino estaba resbaloso y lleno de charcos. Los pajonales se inclinaban con el viento. Recuerdo el olor a tierra mojada y a azufre que a veces trae la tormenta. Caminamos hasta la choza y allí lo encontramos. Estaba sentado contra la pared de adobe, con la boca llena de espuma y los ojos muy abiertos, como si hubiese visto al mismo diablo. Lo sacudimos, lo llamamos, y él apenas podía balbucear. Nos tomó un rato calmarlo. Cuando al fin pudo hablar, con la voz rota, nos contó lo que le había sucedido. Y es eso lo que hoy quiero narrarles, porque mis hijos me hicieron recordar que no era una historia cualquiera, sino que tal vez mi padre vio de verdad algo que no pertenece a este mundo. Esa noche, contaba mi padre, encendió una pequeña hoguera dentro de la choza para hacer café y comer un poco de queso y panela que siempre llevaba. La choza estaba muy adentro del páramo, pero cerca de un sendero por donde solíamos arrear las vacas. Decía que aún con la tormenta pudo ver, a lo lejos, como si alguien con una antorcha se acercara. La luz temblaba entre la neblina,
pero de pronto desapareció. Pensó que era algún arriero perdido y no volvió a mirar. Se recostó sobre la paja y decidió descansar. En la madrugada un fuerte ruido lo hizo despertar. Alguien golpeaba la puerta de madera con insistencia. El sonido era seco, como con las uñas. Se asustó porque en ese desolado lugar nunca había nadie. De pronto una voz femenina pidió ayuda. Decía que se había equivocado de sendero y no sabía dónde estaba. Mi padre, al mirar por las rendijas, vio a una mujer anciana con hábito de monja. Dudó un momento, pero el frío era tan intenso que pensó en abrirle. «¿Qué hace usted por aquí, hermana? ¿De dónde ha venido?», le preguntó mientras descorría el cerrojo. La anciana dijo que iba hacia la iglesia de Pintag en el centro, que se había perdido con la tormenta y buscaba refugio. Mi padre le dio cobijo, le calentó café y le ofreció una manta. Pero lo primero que notó, y que le heló la sangre, fue que el hábito de la monja estaba completamente seco. Afuera llovía a cántaros, y ella parecía venir de un lugar sin agua. Conversaron un poco. La anciana hablaba con voz pausada, pero había algo en sus ojos que no era humano, como un brillo grisáceo. Afuera los rayos comenzaban a caer muy cerca de la choza. Mi padre, temblando, dijo: «Oh Dios mío, protégenos del mal». Y fue en ese momento cuando notó que la monja hacía una mueca de asco al escuchar sus palabras. Mi padre pensó que la había ofendido, o que había utilizado el nombre de Dios en vano. Incluso se disculpó. Entonces le ofreció una taza de café. Fue ahí cuando algo le erizó la piel. Cuando la anciana estiró la mano para tomarla, sus uñas eran largas y extrañas, casi como garras. La monja se rió suavemente, pero en esa risa había algo hueco, como un eco en una caverna. Mi padre, nervioso, echó más leña al fuego para iluminar la choza. La luz de la hoguera creció y arrojó sombras naranjas en las paredes de adobe. Fue al sentarse frente a la mujer cuando lo vio. Dirigió la vista hacia abajo y sus ojos se encontraron con lo imposible. La monja no tenía pies. En lugar de ellos, sobresalían unas enormes pezuñas negras de cabra, brillantes y húmedas como si acabaran de salir de un pantano. El corazón de mi padre comenzó a latir tan fuerte que casi no escuchaba otra cosa. La mujer levantó lentamente la cabeza y sonrió, mostrando dientes afilados. Su risa cambió de tono hasta convertirse en carcajadas macabras que llenaron la choza. Las paredes parecían temblar, la hoguera chisporroteaba lanzando chispas azules y el aire se volvió helado, como si alguien abriera la puerta del infierno. Mi padre intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. La monja se inclinó hacia él, con ese olor a azufre y humedad, y susurró algo que nunca quiso repetirnos. Solo recuerda su aliento frío en la cara y sus ojos, 2 pozos negros sin fondo. Lo siguiente que mi padre recuerda es nada. Dice que perdió el conocimiento. Cuando despertó estaba de día y nosotros lo estábamos sacudiendo, tratando de que reaccionara. La hoguera estaba apagada y la choza olía a humo y azufre. En el suelo, cerca de la puerta, habían quedado marcadas 2 huellas de pezuñas grandes y profundas, como quemadas en la tierra. Durante años pensé que todo había sido una pesadilla suya, que el frío del páramo y la tormenta le habían jugado una mala pasada. Pero mis hijos, como les digo, me hicieron escuchar la historia que subieron a su canal hace un tiempo. Allí narran un avistamiento de esta misma monja por el mismo sector y hasta mencionan a un arriero que la vio en la vía E35 hace pocos años. Nunca nadie más cercano a nuestra familia volvió a ver ese espectro. Pero ahora, cada vez que paso por Pintag de noche, bajo la neblina, siento que algo nos observa desde los pajonales. Y cuando escucho un golpe seco en la puerta de mi casa en la madrugada, un golpe que nadie da, recuerdo las palabras de mi padre y me pregunto si algún día volverá, porque en el páramo
Cuando la tormenta arrecia y el viento silba entre las hierbas, todavía se cuenta que hay una monja con patas de cabra que busca refugio y un alma que llevarse. Relato número 2. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Ramiro y quiero contarles algo que me pasó hace ya varios años en Sangolquí. Algo que nunca olvidé, aunque traté de convencerme que fue un sueño, una alucinación por el alcohol. Pero hoy, al escuchar historias de la monja que ronda por Pintag y la E35, me atrevo a confesarlo. Aquella noche había ido a una fiesta en la casa de un amigo. Recuerdo la música fuerte, las botellas vacías sobre la mesa y el humo de cigarro que se mezclaba con el olor de trago barato. Bebí más de lo que debía, como solía hacerlo en mis años de juventud. Y cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, decidí volver a casa. No tenía dinero para taxi y pensé que caminando me despejaría un poco. Las calles estaban silenciosas, apenas iluminadas por algunos postes de luz. La neblina descendía del páramo y cubría todo como un manto. Yo avanzaba tambaleándome, con la cabeza pesada, cuando de pronto escuché pasos detrás de mí. Giré y allí estaba, una mujer vestida con hábito de monja, que me miraba con ternura. «Hijo, ¿a dónde vas a estas horas?», me dijo con una voz dulce, casi maternal. «Voy a mi casa, pero estoy algo perdido», balbuceé. «No te preocupes, yo te llevo», respondió. Me sentí aliviado. Su compañía era como un bálsamo en medio de mi borrachera. Caminamos juntos por calles que me parecían familiares, pero poco a poco me fui dando cuenta de que no eran las que conducían a mi casa. Ella hablaba despacio, preguntándome sobre mi familia, sobre mi vida, y yo apenas podía contestar. El aire se volvió más frío. Dejamos atrás las casas y nos adentramos en un camino de tierra. Escuché el murmullo de agua y me di cuenta de que estábamos cerca de una quebrada. Fue entonces cuando un escalofrío me recorrió el cuerpo. Quise detenerme, pero mis piernas no me respondían. Sentía que caminaba porque ella me obligaba, como si su voz tuviera un poder sobre mí. De pronto, tropecé con una piedra y caí al suelo. El golpe me hizo recuperar un poco el conocimiento. Cuando levanté la mirada, la vi. La monja ya no tenía esa expresión dulce. Sonreía de forma extraña, y al bajar mis ojos descubrí lo imposible. En lugar de pies, tenía unas enormes pezuñas negras de cabra que se hundían en la tierra húmeda de la quebrada. El corazón se me paralizó. La mujer comenzó a reír con una carcajada hueca que retumbó en la oscuridad. Su silueta parecía crecer con la neblina, y sus ojos brillaban como brasas. Sentí que todo giraba a mi alrededor. El olor a azufre y humedad me ahogaba. Quise gritar, pero de mi boca no salió ni un sonido. Lo siguiente que recuerdo es despertar al amanecer, tirado en la orilla de la quebrada, con la ropa húmeda y el cuerpo entumecido por el frío. El sol iluminaba las montañas, los pájaros cantaban, y por un momento pensé que todo había sido un mal sueño. Pero cuando miré a mi alrededor, vi claramente las huellas frescas de pezuñas marcadas en el barro, como si alguien hubiera estado rondando allí durante la noche. Desde entonces nunca más volví a caminar solo de madrugada, y cada vez que paso por esa quebrada, siento que alguien me observa entre la neblina, esperando a que vuelva a perder el rumbo, para guiarme con engaños hacia su reino. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.